Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar con Israel, con Pascal Roa. Estamos ya en la víspera de algunas festividades importantes para Israel, como es el Yom HaZikaron, el Día de Recuerdo por los Caídos, que empieza esta noche, y al día siguiente el Día de la Independencia, algo muy particular del calendario israelí. Y hoy hablamos con él de lo que ha dado de sí estos días desde el jueves por la tarde en que nos habíamos comunicado. Tampoco ha avanzado mucho en claridad lo que está sucediendo, ¿no? Porque se hablaba de que se abría el estrecho de Hormuz, pero finalmente pasó un barco, los americanos lo cogieron, los iraníes se ofendieron, otra vez vuelve el bloqueo. Cuéntanos qué se sabe en Israel. Hola Jorge, sí, estamos empezando una semana efectivamente con celebraciones de todo tipo, de todo índole. Es una semana especial que empieza de hecho esta tarde-noche con la velada de Yom HaZikaron. Yom HaZikaron que durará hasta mañana martes. Y cuando termine, entraremos en Yom Ha'atzmaut, Yom Ha'atzmaut, el día de la independencia. Entonces, como siempre, tenemos el yin y el yang, tenemos el día triste y el día alegre. Empieza el día triste de recuerdo a las víctimas, a los caídos por las guerras y también a las víctimas civiles de terrorismo, o sea, serán recordadas, entre otros, a través de celebraciones, de actos de recuerdo en varios puntos del país. Am, y también después una sirena a las 11, digo a las 8 de la tarde hoy y mañana a las 11 de la mañana. Son sirenas un poco como Yom HaShoah que permiten recordar a esas víctimas. Y como siempre pasaremos al día de gran alegría de los 78 años de existencia del Estado de Israel. Entonces es un poco una transición dura, pero quien no vive en Israel no entiende el alcance de esta misma transición. Es decir, pasar de la tristeza más absoluta a la alegría más profunda, con también muchas celebraciones. A pesar de encontrarnos, Jorge, efectivamente, en una tesitura peculiar. Es decir, en teoría, el miércoles termina las 2 semanas de plazo del cese el fuego instaurado por Trump entre Estados Unidos e Irán e Israel también. Y también estamos en medio de un cese el fuego con Hezbollah. Todo es bastante precario, aunque parece ser que nos acercamos más al fin de las hostilidades, sobre todo con Irán, a pesar de declaraciones muy guerreras de unos y otros. Aunque la verdad también sobre lo que está diciendo Trump, como siempre, pesa mucha incertidumbre. De hecho, un político israelí dijo este fin de semana que si pusiéramos las últimas declaraciones de Trump en el chat GPT, este chat de la inteligencia artificial, este chat petaría. Es decir, es imposible seguir lo que está diciendo Trump. Lo último, perdón, hace un par de minutos dijo que hoy se va a firmar un acuerdo con Irán en Pakistán. Hoy. Pero se supone que se deberían reunir mañana las dos delegaciones. Vendrán seguro, bueno, casi seguro las delegaciones de Estados Unidos, pero Irán todavía se ha negado. Irán todavía no ha aceptado llegar a Pakistán, porque sí, porque lo otro, que no quieren, que no sé qué. Así que se ha adelantado incluso de un día a Trump y dijo que estaba de camino el vicepresidente Vance. Y no es verdad. Todavía está en Estados Unidos. Es decir,
Es todo esto un gran show a la americana, pero a pesar, como decía, de las últimas declaraciones muy amenazadoras de que volveremos a la senda de la guerra, realmente Trump necesita, por las razones que sean, que se firme algo, se firme una paz más duradera con Irán, con algunos logros. Seguramente que las conversaciones girarán en torno al programa nuclear. Tal vez concederá un plazo de 5 años, o más o menos, con Irán para que termine con ese plan. ¿Qué pasará con el uranio enriquecido, que ya es una realidad? ¿Qué pasará con los próximos planes de Irán de enriquecer uranio? Todo está un poco en el aire, pero parece ser que realmente la administración Trump quiere poner fin a todo esto. Y en Israel observamos, más o menos, observamos lo que está pasando, sin poder decir mucho más que nos alineamos, el gobierno Netanyahu se alinean con las decisiones de Estados Unidos, sabiendo que todavía falta mucho por conseguir y por lograr. De hecho, David Barnea, el jefe del Mossad, dijo la semana pasada que no se esperaba cumplir con todos sus objetivos a través de bombardeos y que todavía queda mucho por alcanzar para llegar a lo que realmente necesitamos, que es el final de la amenaza de Irán que pesa no solo sobre Israel, sino sobre la región. Así que este es el estado de las cosas, un poco de expectación de aquí a mañana y miércoles. Y, y con Líbano, pues un cese el fuego que es tal en el sentido que por fin no recibimos más misiles y drones por parte de Hezbollah y entonces la población del norte del país puede respirar mejor desde el jueves que entró en vigor y se supone que tiene una duración de 10 días. Pero por otra parte, Israel, Tzahal, sí están en la zona sur del país libanés, controlando. O sea que de vez en cuando hay algún ataque del ejército israelí contra lo que considera como una amenaza, un poco al estilo de lo que pasa en Gaza, es decir, en cuanto ve una amenaza, cuando ve un depósito de armas demasiado cercano, cuando ve incluso infraestructuras civiles que sirven ah, para el despliegue de las armas o de los miembros de Hezbollah, también lo destruye. O sea que a pesar del cese el fuego, todavía hay ataques por parte de Tzahal en puntos específicos en el sur del Litani. Ujú. De hecho, esto no impide que haya además una, una conversación o un atisbo de negociación con Líbano, que no tiene nada que ver con Con el Hezbollah, gobierno del Líbano. con el gobierno, efectivamente, con el gobierno libanés. Y de hecho, el presidente mismo de Líbano dijo hoy mismo que las negociaciones, o sea, no es negociación, y dijo conversaciones con Israel están separadas de otras conversaciones o de otras negociaciones. O sea, haciendo hincapié en que las relaciones entre Líbano e Israel no están sujetas o no están sometidas a las negociaciones con Irán. Y de hecho, la segunda ronda, ¿te acuerdas? Bueno, los oyentes se acordarán de que la semana pasada hubo un primer encuentro en Washington entre Líbano e Israel a través de sus embajadores. Pues pasará lo mismo este jueves, una segunda ronda de conversaciones entre los dos embajadores, todavía en Washington, en el Departamento de Estado, bajo el paraguas de Marco Rubio. Así que, bueno, esto prospera, se desarrolla,
muy al margen de las operaciones de Tzahal en el sur del Líbano contra Hezbollah y muy al margen de las negociaciones entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y podemos decir que de alguna forma que es un signo positivo dentro de lo que cabe. Estamos siempre buscando algo positivo porque la verdad es que últimamente carecen un poco. Ujú. Bueno, yo lo que veo son muchas medias tintas, que entre todas las medias tintas hace un manchón un poquito mejor que antes del inicio de todo esto. Eh, sí, pero tampoco se nota un cambio, es decir, ese cambio que habían anunciado en la situación de Israel, en la Franja de Gaza, con el Líbano, ni siquiera con Siria, que también está ahí metida en esta historia, no a nivel de participación bélica, y tampoco en la guerra de Irán. Es decir, yo creo que al final esta guerra de Irán se va a cerrar en falso, igual que se ha cerrado en la Franja de Gaza, igual que se ha cerrado en el Líbano. Es decir, que posiblemente se abra el estrecho de Hormuz al tráfico marítimo, pero con vigilancia de Estados Unidos, con vigilancia de la Guardia Revolucionaria y de vez en cuando con algún incidente, como esto que estábamos señalando que Israel, si pasa algo en la Franja de Gaza, pues actúa, si pasa algo en el Líbano también actúa, y me imagino que ya Israel actuar en Irán le será muy lejano, pero Estados Unidos puede adoptar un papel parecido, es decir, de estar ahí más de policía que de soldado, vigilando que se cumplan más o menos los términos de un acuerdo que permita la libre navegación, que permita buscar sin demasiado velocidad una solución al tema del desarrollo nuclear, es decir, los americanos seguramente podrán acceder de alguna manera a recuperar el uranio que ya estaba en posesión de los iraníes, pero los iraníes podrán seguir haciendo experimentos y nuevos laboratorios. Eso es lo que parece que puede pasar. ¿Qué es lo que puede desequilibrar todo esto? Pues lo mismo que se pensó que iba a desequilibrar la Franja de Gaza y no pasó. Es decir, se pensó que Israel iba a ser muy contundente con la Franja de Gaza y que los gazatíes iban a aprovechar para darle la espalda a Hamas. Y no ha pasado. Que Ujú. iba a ser muy contundente en Líbano para que los libaneses se rebelen contra Hezbollah. Pues hay conversaciones, pero a mí me da la sensación de que tampoco se van a jugar el cuello y que eso se va a quedar ahí en una especie de stand-by. Y algo similar va a pasar en Irán. De todos los escenarios posibles, el que todo el mundo espera eh, en Occidente es que caiga el régimen iraní, que podría propiciar que cayeran también los de Hezbollah y que cayeran incluso los de Hamas. Pero me da la sensación de que el régimen iraní no se ha valorado exactamente su alcance con la población. Es decir, ellos tienen bastante cuidado, a pesar de que han atacado a todos los países limítrofes que son musulmanes, pero si eso lo han hecho con países limítrofes, con su propia población, quien se atreva a protestar, yo creo que la gente no va a poder salir a las calles. Es decir, ya lo hemos visto desde enero, febrero, que no han vuelto a salir en masa y que ahora la Guardia Revolucionaria, si va a tener algún tiempo para recomponerse, lo primero que van a hacer es reforzar al cuerpo de Basij, estos paramilitares que controlan a la población civil, que no supone una amenaza como la de Israel o de Estados Unidos, pero que ellos van a querer sentar las bases de que siguen siendo
los, los reyes del cotarro, es decir, que son los que marcan la política en Irán. Todo Mm, esto, si se queda así, lo único que puede moverse un poco son los países árabes suníes. Son los únicos que pueden cambiar un poco la dinámica. Por un lado, acercándose a Israel a través de los acuerdos de Abraham e incluso eh, formando una verdadera coalición para en algún momento que vuelva a suceder, atacar a Irán. Pero en este caso no sería Estados Unidos. Estados Unidos les pondría allí un portaaviones para darle respaldo, pero para que sean los propios países árabes, como Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, incluso Omán, no sé si Qatar se atrevería también, pues estos serían los únicos que podrían cambiar la situación, la balanza, que ya no sean movimientos de los que el régimen iraní llaman los diablos, el diablo mayor que es Estados Unidos y el diablo menor que es Israel, pero que sí se enfrenten a otros países árabes que van a ser mucho menos misericordiosos con el régimen iraní que lo que pueden ser Estados Unidos o Israel, porque sobre ellos siempre hay una lupa especial que los vigila. En cambio, sobre los países árabes, pues no van a aparecer en los primeros 2 minutos de los noticieros, sino un poquito más adelante y pueden hacer bastante más daño al régimen iraní y a todos los proxies que lo que se le está permitido hacer a Estados Unidos e Israel por justamente pertenecer al bloque, como se puede llamar, del occidente civilizado, ¿no? Que esto pueda llegar a cambiar a largo plazo, no sé, pero esto es lo que creo que puede pasar de aquí a un año. ujú. Sí, Jorge, el poder de la diplomacia no es tal. Es decir, negociaciones por aquí, por allá, con el gobierno libanés, incluso con el régimen de Irán, realmente son, son buenos intentos y es verdad que la diplomacia siempre es más, vale más, prevale más que las armas, que las guerras, los conflictos, pero aquí no puede haber diplomacia cuando el único, lo que está en juego, lo únicamente en juego es intentar destruir un país, destruir unos valores, ¿no? Entonces, el gran problema es el monopolio, o sea, ¿qué hay de común? ¿Qué es común entre Hamas, Hezbollah, Irán? Es el monopolio de las armas, es decir, es la fuerza que todavía tienen, porque tienen toneladas de armas, podríamos decir, de todo tipo. Y esto hace que al fin y al cabo, a pesar de las buenas declaraciones, por ejemplo, del gobierno libanés, si realmente no tienes la mano sobre las armas, si tu país no tiene el monopolio de las armas, poco puedes hacer, porque ¿quién manda? ¿Quién tiene armas? Lo mismo pasa en la Franja de Gaza. ¿Quién tiene las armas? Jamás. Y como estamos viendo los últimos días y semanas, no están para la labor, por la labor de entregarlas. Irán es lo mismo. El aparato represor del régimen es muy potente contra la población y contra cualquier que se oponga, cualquiera que se oponga a ese régimen. Así que desgraciadamente poco se puede hacer. Y la democracia que para el occidente tiene tanto valor, realmente cae en desuso porque no se puede usar. Tal vez, como tú decías, a través de acuerdos pragmáticos con países musulmanes sunitas,
del tipo de los acuerdos de Abraham o la extensión de dichos acuerdos, por ejemplo, con Arabia Saudita, se pueda conseguir algo. Es decir, países que buscan un futuro, un desarrollo, una prosperidad a través de acuerdos con países que no buscan la guerra, como Israel, como Estados Unidos, sino el bienestar de su pueblo o el bienestar de sus economías, sin avanzar con el pueblo, porque al fin y al cabo no son democracias. Los países del Golfo no son democracias, pero buscan un cierto bienestar, o buscan el desarrollo de sus riquezas y de sus países a través de estos acuerdos, sin buscar la destrucción de una civilización, de una religión o de un país como Israel. Esta puede ser la clave, un poco tal vez como cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y que de repente Francia y Alemania, para dar estos ejemplos, a lo largo de los años, en los años 50, encontraron intereses comunes en el acero y en el carbón. Es decir, que llegará un momento en que hacerse la guerra causará más um, dolor y más problemas que hacerse la guerra. Desgraciadamente, una vez más, Irán y sus proxies no tienen ese objetivo punto. Incluso, y creo que para la administración de Trump es muy difícil entender esto, que no puedes, lo que Trump llama lunatics, o sea, locos. Sí, son locos, locos de la religión, locos de Dios, y hay que tomar esto muy en cuenta para entender cómo se puede negociar. O sea, no puedes ir a negociar con el régimen iraní con esta mentalidad capitalista occidental orientada al bienestar. Y es realmente un problema de civilización. Y desgraciadamente Israel está realmente en medio de esta lucha de civilizaciones. Pues nada, esto es lo principal. No sé si hay alguna noticia que te haya llamado la atención. Han pasado 3, 4 días, pero no creo que haya habido algo que fuera más llamativo o más allá de lo que tú decías, de la confusión que crea el lenguaje de Trump respecto a si va a haber negociación, si van a estar en Pakistán mañana para hablar, o si el miércoles se acaba todo y empieza otra vez una guerra, ¿no? Porque también eso son palabras que ha puesto Trump en sus mensajes, ¿no? Es decir, de que bueno, que va a ser la guerra, pero es que cuando se habla tanto de una cosa, pues se hace menos creíble, ¿no? Yo, Sí, sí. que tengo unos anitos, recuerdo en los años 90, cuando el objetivo a derrocar era Saddam Hussein en Irak, y entonces ante la invasión de Estados Unidos dijo algo así como, esa era la madre de todas las guerras. Y la madre de todas las guerras fue prácticamente un paseo para Estados Unidos. Fue de las guerras más fáciles de, de llevar a cabo, pero más imposibles de abandonar. O sea, Mm, les costó 20 años dejar a los iraquíes al mando de su propio país y sin el control del país, porque lo que estábamos hablando, allí todavía en Irak hay un gobierno, pero tiene el apoyo de bases norteamericanas, pero también hay bases de grupos proiraníes que atacan a Israel, etcétera, etcétera. Es decir, que hay muchos estados fallidos en la zona eh, y creo que, como comentaba algo antes, que Irán se va a convertir en otro estado fallido junto con Líbano y con Siria, porque Siria ha cambiado de dueño, pero todavía no es un país unificado o pacificado. Así que hay mucho, mucho por moverse para tratar de convertir a esta zona en lo que promete y podría llegar a ser. ujú.
Sí, ya veremos en la próxima conexión cómo, cómo estará todo o cuál será el panorama después del final de plazo el miércoles o de la reanudación de las negociaciones mañana en Islamabad. Esto todavía queda en el tintero. Simplemente terminar con la visita de Javier Milei a Israel ayer, el presidente de Argentina, que tiene muy buenas relaciones con Benjamin Netanyahu, se reunió con él y bueno, firmaron los acuerdos de Isaac, de Yitzhak, acuerdos de Isaac que quieren fomentar las relaciones entre Israel y no solo Argentina, sino países del hemisferio oeste. Es decir, es como una iniciativa para poner juntos los descendientes de Isaac y de las naciones de tradición judío-cristiana en defensa de la libertad y de la democracia y en lucha contra terrorismo, antisemitismo y tráfico de droga. De momento han firmado Israel y Argentina. Ya veremos si otros países se suman a estos acuerdos de otro índole que se llaman Isaac, pero que recuerdan también un poco los acuerdos de Abraham de los que hablábamos hace unos minutos. Y lo que abre la puerta para que algún otro continente que se queda por ahí descolgado, como África o Oceanía, pongan en marcha los acuerdos de Jacob. Serían ya los tres patriarcas, ya los acuerdos de Jacob. Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido. Durante los próximos 2 días no tendremos conexión porque Israel está de fiesta, de celebración más bien, porque el primer día no es un festivo alegre, sino todo lo contrario, pero nos volveremos a encontrar el jueves por la tarde. Muchas gracias, Pascal, hasta entonces y Hag Atzmaut Sameach. Lo mismo te digo, Hag Atzmaut Sameach.